¿Alguna vez te has detenido, de verdad, a mirar esa cruz que cuelga en la pared de tu casa? Quizás está en la sala, sobre la puerta principal, tal vez en tu dormitorio, o incluso sobre el cabecero de tu cama. Está ahí desde hace años. Tal vez la heredaste de tus padres o abuelos. Quizá fue un regalo de bautizo, de boda, o de algún retiro espiritual. Tal vez tú mismo la compraste en un viaje a Tierra Santa, en una iglesia, en una tienda católica, o incluso en un momento de desesperación, buscando consuelo. Pero hoy te hago una pregunta que no puedes ignorar. ¿Sabes realmente qué significa tener una cruz en tu hogar? ¿Eres consciente del poder que encierra? ¿Has considerado que esa cruz no está allí por casualidad, y que su presencia podría estar marcando tu vida de formas que aún no comprendes? Porque no se trata solo de madera. No se trata de un simple símbolo colgado como quien coloca un cuadro bonito en la pared. No, la cruz es una declaración espiritual. Es un sello. Es una señal poderosa que resuena en el mundo visible y en el invisible. Tener una cruz en casa es invitar la presencia de Cristo crucificado al centro de tu vida cotidiana. Es abrir una puerta sagrada por la que pueden entrar bendiciones, consuelos, gracias, pero también pruebas, purificaciones y una profunda responsabilidad espiritual. San Juan Pablo II, un hombre marcado por el sufrimiento, por la guerra, por la persecución y por una vida de oración intensa, sabía bien lo que significaba la cruz. No como un símbolo lejano del pasado, sino como una realidad viva, presente, urgente. En sus homilías, cartas y discursos, hablaba una y otra vez sobre la cruz como camino de redención y como desafío para los verdaderos creyentes. Él no tenía miedo de decirlo con claridad. Quien acepta la cruz, quien la acoge en su vida, quien la tiene en su hogar, entra en una dimensión distinta de la fe. ¿Qué dimensión es esa? Es la dimensión del compromiso, del amor que no busca lo fácil, de la entrega total. Porque la cruz no es solo un recuerdo del sacrificio de Jesús, es una invitación a vivir ese mismo sacrificio en carne propia, día a día. Quien tiene una cruz en casa, dice San Juan Pablo II con su vida, está llamado a cargarla con dignidad, a no avergonzarse de ella, a no esconderla ni ignorarla, a dejar que transforme el ambiente, las relaciones, los hábitos, incluso los silencios del hogar. Pero cuidado. Tener una cruz en casa y no vivir lo que ella representa puede ser también una forma peligrosa de indiferencia. San Juan Pablo II advertía que muchos católicos se han acostumbrado a los símbolos, pero no a la vida que esos símbolos exigen. La cruz no es un talismán mágico que ahuyenta el mal automáticamente. No es una decoración de estilo colonial o un detalle tradicional. No, es una llamada profunda a la conversión, a morir al egoísmo, al orgullo, al pecado, y renacer en Cristo. Y si tú tienes una cruz en tu casa, ya estás dentro de esa historia. Tal vez no te diste cuenta. Tal vez nadie te lo explicó. Pero al colgar esa cruz en tu hogar, dijiste algo en el mundo espiritual. Declaraste algo ante el cielo, y también ante el infierno. Proclamaste que ese lugar, tu casa, pertenece a Cristo, que es tierra consagrada, que allí reina el amor crucificado, y no el odio, ni la indiferencia, ni el pecado. Y eso tiene consecuencias, porque la cruz no deja las cosas como están. La cruz transforma, la cruz sacude, la cruz revela lo oculto. Y cuando está en tu hogar, empieza a actuar como una presencia silenciosa pero firme que moldea tu entorno, tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones. Y sí, también puede atraer luchas, porque el enemigo espiritual no soporta ver un hogar marcado por el signo de la victoria de Cristo. Y cuando ve una cruz, sabe que ese lugar es territorio de combate. Sabe que allí puede haber oración, que puede haber conversión, que puede haber almas que se escapan de sus garras. San Juan Pablo II decía, la cruz es el punto donde el amor de Dios toca el dolor humano. ¿Puedes imaginar lo que eso significa para tu familia? ¿Para tus hijos? ¿Para tu matrimonio? Si tienes una cruz en tu casa, tienes una llama encendida, un altar discreto que puede cambiar la historia de tu familia.
Pero no puedes quedarte solo con el objeto. La madera no basta. La intención es lo que activa su poder. La fe es lo que la transforma en escudo, en lámpara, en puerta al cielo. Y por eso hoy te traemos esta advertencia. No para asustarte, no para que quites la cruz de tu pared. Al contrario, esta advertencia es para que despiertes, para que abras los ojos, para que tomes conciencia del privilegio y también del peso que implica tener una cruz en casa. San Juan Pablo II, con su autoridad de pastor universal, nos llama a no vivir una fe superficial. Nos llama a redescubrir el significado profundo de lo que hemos heredado, de lo que hemos colocado con nuestras manos, pero tal vez sin plena conciencia de su poder. Este video no es una simple reflexión espiritual. Es una invitación a entrar en un misterio, a mirar la cruz de tu casa como si fuera la primera vez, a preguntarte, ¿la tengo solo como adorno o como testimonio de mi fe? ¿He orado delante de ella? ¿He pedido protección para los míos? ¿La respeto como signo sagrado? ¿O ha pasado a ser parte del paisaje, silenciosa, ignorada, invisible? Acompáñanos en este viaje profundo al corazón de lo que significa ser portador de la cruz, empezando por el lugar donde vives. Porque si tú tienes una cruz en tu casa, algo grande está pasando, aunque aún no lo veas. Y lo que dijo San Juan Pablo II sobre ello, puede cambiar tu forma de vivir tu fe para siempre. Capítulo 1. El poder de la cruz en el hogar cristiano. No hay objeto más poderoso para un cristiano que la cruz. Ninguno. Ni reliquias antiguas, ni imágenes preciosas, ni monumentos históricos superan el misterio contenido en ese simple madero que representa la entrega total de Jesucristo. Pero, ¿qué sucede cuando esa cruz no está en un templo, ni en una procesión, sino en tu propia casa? ¿Qué significa cuando la cruz pasa a formar parte del espacio donde respiras, donde comes, donde duermes, donde amas, sufres, perdonas y vives? En la tradición de la Iglesia, desde los primeros siglos, los cristianos colgaban cruces en sus hogares no por costumbre, sino por necesidad espiritual. Era una forma de consagrar el espacio doméstico a Cristo, de decir, este lugar le pertenece a Dios. La cruz era la primera línea de defensa contra los ataques del maligno. Era un recordatorio constante del amor de Dios por esa familia, por ese hogar. Y, sobre todo, era un llamado visible a vivir cada momento de la vida cotidiana a la luz del sacrificio de Cristo. San Juan Pablo II comprendía este poder profundamente. En muchas de sus visitas pastorales, al entrar en casas de familias sencillas, lo primero que hacía era mirar hacia la pared, buscando una cruz. Y cuando la encontraba, su rostro se iluminaba, porque para él, una casa con una cruz no era solo una casa, era un pequeño santuario, una iglesia doméstica, un lugar donde Dios se hace presente en medio de la vida ordinaria. Él decía, allí donde hay una cruz, allí está el corazón del cristianismo. Allí está el amor, el sacrificio, la esperanza. Allí está Cristo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que al tener una cruz en tu hogar, no solo estás decorando una pared, estás entronizando a Cristo en tu vida. Estás declarando que Él es bienvenido, que puede reinar en medio de tus imperfecciones, de tus batallas, de tus alegrías y tus lágrimas. Estás abriendo una puerta para que el cielo entre y el infierno retroceda. Pero también estás haciendo una promesa, porque la cruz no puede convivir con la mentira, ni con el odio, ni con el pecado. Tener una cruz en tu casa es como firmar un contrato invisible. Tú pones ese signo de amor eterno en tu hogar, y Dios promete estar presente, pero también espera de ti fidelidad. Espera que esa cruz no sea una decoración muerta, sino un faro encendido. Espera que la mires, que la honres, que la recuerdes en las decisiones difíciles, en los conflictos familiares, en los momentos de tentación. La cruz tiene poder. Eso lo sabe el enemigo. Por eso, en muchos lugares del mundo, ha habido campañas sutiles, y no tan sutiles, para sacarla de los espacios públicos, de las escuelas, de los hospitales, incluso de los hogares. Porque el diablo teme la cruz. No puede resistir su presencia. Porque fue en la cruz donde fue vencido. Porque cada cruz en un hogar es una espada espiritual clavada en el corazón de las tinieblas. ¿Y tú? ¿Qué cruz tienes en tu casa? ¿Es pequeña, grande, antigua, nueva? No importa su tamaño ni su forma. Lo que importa es que esté presente,
y que esté viva en tu corazón. Que no sea invisible por costumbre, sino poderosa por fe. Que no esté allí como un recuerdo de tiempos pasados, sino como una señal de batalla, como una bandera de esperanza, como una luz encendida en medio de la oscuridad. Hay casas donde la cruz lo cambia todo, donde basta entrar y sentir una paz distinta, donde se respira oración, aunque en silencio, donde la presencia de Cristo crucificado ha transformado los corazones, las heridas, los hábitos. Y hay casas donde la cruz cuelga, pero no habla, porque nadie le presta atención, porque se ha vuelto parte del mobiliario, porque nadie ora, nadie cree, nadie lucha. Y es allí donde San Juan Pablo II nos lanza una advertencia velada. No basta con tenerla, hay que vivirla. El poder de la cruz en el hogar no depende del objeto, sino del corazón que la honra. Y si hoy tú estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Tal vez Dios quiere que despiertes, que sacudas el polvo de tu fe, que limpies esa cruz, que le devuelvas su dignidad, que ores delante de ella, que la mires con nuevos ojos, y que permitas que su poder transforme tu hogar desde adentro. Capítulo 2. ¿Qué decía San Juan Pablo II sobre la cruz? Pocos papas en la historia moderna han hablado tanto, tan profundamente y con tanta pasión sobre la cruz como lo hizo San Juan Pablo II. Su vida entera estuvo marcada por ese signo. Desde su juventud en Polonia, viviendo bajo la opresión nazi y luego comunista, hasta sus últimos días, donde su cuerpo envejecido y debilitado se convirtió él mismo en un testimonio viviente del poder redentor del sufrimiento unido a Cristo. San Juan Pablo II no hablaba de la cruz desde la teoría. La vivía, la abrazaba, la llevaba en su carne y en su alma. Cuando él hablaba de la cruz, no lo hacía como quien explica una doctrina lejana. Sus palabras estaban impregnadas de experiencia, de oración, de lágrimas, de silencio contemplativo. Él conocía el misterio escondido detrás de la madera ensangrentada del Calvario. Y por eso insistía una y otra vez: no hay cristianismo sin cruz. Así lo proclamó ante millones en sus viajes apostólicos, en sus escritos, en la Jornada Mundial de la Juventud, en homilías públicas y encuentros privados. Su mensaje era claro: la cruz no es una opción para algunos creyentes más piadosos, es el centro, el corazón, el camino de todo seguidor de Cristo. En su encíclica Salvifici Doloris 1984, dedicada al misterio del sufrimiento, San Juan Pablo II escribió con una profundidad casi mística: la cruz de Cristo se convierte en una fuente viva de verdad, de amor y de fuerza salvadora. En ella, el sufrimiento humano se une al sufrimiento divino, y adquiere un valor nuevo y eterno. Esta no es una frase para leer a la ligera. Es una revelación. Lo que él está diciendo es que, al unir nuestras pequeñas cruces a la de Cristo, estamos participando realmente, no simbólicamente, en la redención del mundo. Y si tú tienes una cruz en tu casa, estás poniendo ese misterio en el centro de tu vida diaria. Pero ¿cómo lo vivía él? ¿Qué actitud tenía ante su propia cruz? En los últimos años de su pontificado, cuando su cuerpo ya no respondía, cuando apenas podía caminar, cuando sus manos temblaban y su voz se apagaba, él insistía en seguir en público, en dejarse ver, en ofrecer su fragilidad como una prédica muda pero poderosa. Muchos se preguntaban por qué no renunciaba, por qué no se retiraba a descansar. Y él respondía, sin palabras: porque la cruz no se abandona, se abraza hasta el final. En la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, en 2002, una de las últimas en las que participó, dijo a millones de jóvenes: no tengan miedo de mirar a la cruz, de abrazarla. En ella está el amor que salva al mundo. Y cuando hablaba de tener una cruz en casa, lo hacía con reverencia. Para él, una casa cristiana sin cruz era como un altar sin Cristo, como una fe sin raíz. En varias ocasiones, pidió que se devolviera la cruz a las escuelas, a los hospitales, a los espacios públicos, pero sobre todo, al corazón de las familias. Porque la familia, decía él, es el primer lugar donde se aprende el lenguaje del amor que se entrega. Y ese lenguaje se aprende mirando la cruz. La cruz para San Juan Pablo II no era un fin, sino un comienzo. No era sinónimo de muerte, sino de vida eterna. Él veía en ella la más alta expresión de amor. Decía que solo quien ha sufrido profundamente puede amar verdaderamente. Y solo quien se atreve a mirar la cruz de frente puede comprender el precio de la salvación. En una audiencia general del año 2000, expresó con una firmeza conmovedora: la cruz no es una derrota. Es la victoria del amor sobre el odio,
del perdón sobre la venganza, de la esperanza sobre la desesperación. Es el trono de Cristo, desde el cual reina sobre el universo. ¿Puedes imaginar la grandeza de tener ese trono en tu casa? De vivir bajo su sombra, bajo su fuerza, bajo su luz. Pero eso requiere una actitud distinta. San Juan Pablo II no quería cristianos avergonzados de la cruz, ni tibios, ni indiferentes. Él quería testigos, testigos valientes que dijeran con su vida: sí, tengo una cruz en casa, y la honro, y vivo por ella, y muero por ella si es necesario. Porque él mismo lo hizo, hasta el final. Hay una imagen que dio la vuelta al mundo. Fue el Viernes Santo del año 2005, pocas semanas antes de su muerte. Como ya no podía caminar, ni hablar, ni estar de pie, San Juan Pablo II siguió el Vía Crucis desde su capilla privada. Cuando llegó el momento de la estación final, tomó en sus brazos una gran cruz de madera. No pudo alzarla, no pudo besarla, solo la abrazó. La apretó contra su pecho con todas sus fuerzas. Y lloró. Ese gesto dijo más que 1000 discursos. Dijo: esta es mi vida. Esta es mi esperanza. Esta es mi victoria. Y con eso nos dejó el mayor testimonio de lo que significa vivir con la cruz, no solo en la pared, sino en el alma. Hoy, si tú tienes una cruz en tu casa, recuerda esto: estás invitando a Cristo a reinar allí. Estás permitiendo que el amor que salvó al mundo penetre tus rutinas, tus dolores, tus sueños, tus batallas. Pero también estás diciendo: estoy dispuesto a amar como tú amaste, Jesús. Estoy dispuesto a cargar, a consolar, a sanar, a perdonar. Porque la cruz no es un adorno. Es una escuela. Es un altar. Es una promesa. Y San Juan Pablo II nos la entregó con su vida para que no la dejemos caer en el olvido. Capítulo 3. Señales de que eres un elegido de Dios por tener una cruz en tu hogar. Puede parecer algo pequeño, algo rutinario, casi invisible. Una cruz colgada en la pared, quizá antigua, quizá polvorienta, quizá hasta olvidada. Pero en el mundo espiritual, nada es pequeño cuando se trata de fe. Lo que para muchos es un simple objeto, para el cielo es un signo. Y para Dios, es un eco de tu alma. Porque si tienes una cruz en tu hogar, no es casualidad. Es señal de algo más grande. Es un llamado silencioso que te identifica como alguien especial, como alguien elegido, como alguien que ha sido marcado por el amor de Cristo, incluso si tú aún no lo sabes. San Juan Pablo II hablaba constantemente del llamado interior que Dios hace a cada alma. Él decía que muchos lo sienten, pero no lo reconocen, que otros lo perciben, pero lo ignoran, y que unos pocos lo acogen, lo abrazan, lo dejan crecer dentro hasta transformarse. Tener una cruz en casa puede ser una de esas señales misteriosas, discretas, pero profundamente reales de que estás entre esos elegidos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo puedes reconocer que no es solo una tradición familiar, sino una elección divina sobre tu vida? Aquí te damos algunas señales claras que el mismo San Juan Pablo II nos enseñó con su testimonio. 1. Sientes una atracción inexplicable hacia lo sagrado, incluso en medio del caos. Puede que no seas el más devoto. Tal vez no rezas todos los días, o no vas a misa cada domingo. Pero hay algo dentro de ti que se estremece cuando ves la cruz. Algo en tu interior que se conmueve cuando escuchas el nombre de Jesús. Cuando oyes una canción espiritual. Cuando alguien habla de la fe con pasión. Esa sensibilidad no es casual. Es el Espíritu Santo tocando tu alma. Es el eco de una elección que Dios hizo sobre ti antes de que tú supieras que le pertenecías. Y la cruz que tienes en casa es un recordatorio de esa elección. 2. Has pasado por pruebas intensas que te han purificado en silencio. San Juan Pablo II decía que Dios no elige a los fuertes, sino que fortalece a los que elige. Y una de las maneras más misteriosas en que Dios prepara a sus elegidos es permitiéndoles pasar por pruebas. Enfermedades, pérdidas, traiciones, momentos de soledad o confusión. Pero lo sorprendente es que, a pesar de todo eso, no te has rendido. Tal vez lloraste, tal vez te quebraste, pero en el fondo, sigues de pie. ¿Por qué? Porque la cruz en tu casa no solo cuelga en la pared, te sostiene desde el alma. Y esa perseverancia en medio del dolor es una señal clara de que Dios está contigo, de que eres parte de sus escogidos. 3. Tienes una sensibilidad especial al sufrimiento de los demás. ¿Alguna vez has sentido el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿Has llorado por alguien sin conocerlo? ¿Te ha dolido ver a un pobre, a un enfermo,
¿Aún abandonado? Esa empatía profunda no es simplemente tener buen corazón. Es una señal de que compartes el corazón de Cristo crucificado. San Juan Pablo II decía que quien vive bajo la cruz empieza a ver el mundo con los ojos del Redentor. Esa compasión que te mueve por dentro es el sello de los elegidos. Dios está usando tu alma como canal de su misericordia. 4. La cruz en tu casa ha sido testigo de milagros silenciosos. Tal vez no has visto ángeles ni grandes visiones. Pero si miras hacia atrás, descubrirás momentos en que estuviste a punto de caer, y no caíste. Situaciones donde parecía que todo estaba perdido, y de repente algo cambió. Una reconciliación inesperada. Una sanación interior. Una paz que llegó cuando más la necesitabas. Y si eres honesto contigo mismo, muchas veces todo eso ocurrió en presencia de la cruz. En la habitación donde cuelga. En la sala donde se reza. En el rincón donde tú, sin saber cómo, te sentiste acompañado. Eso es más que coincidencia. Es protección divina. Es Dios obrando en tu casa, a través de ese signo sagrado. 5. Hay una lucha espiritual evidente en tu entorno. Sí, esta señal puede parecer negativa, pero es todo lo contrario. Muchos elegidos viven bajo ataques constantes, conflictos familiares, discusiones sin sentido, pesadillas frecuentes, cansancio espiritual, dudas que antes no tenían. ¿Por qué? Porque donde hay una cruz, hay batalla. El enemigo no ataca lo que ya le pertenece. Pero cuando ve una cruz en tu casa, cuando ve que estás despertando, que estás orando más, que estás buscando a Dios, lanza sus armas. San Juan Pablo II decía, la cruz es señal de contradicción. Y si sientes esa lucha, si vives esa tensión, es porque algo está pasando. Estás siendo purificado. Estás siendo preparado. Estás siendo llamado a algo más alto. 6. Sientes que Dios te está hablando, cada vez más claro. A veces, no con palabras. A veces, con silencios. Con intuiciones. Con frases que escuchas en una canción, en una homilía, en un mensaje como este. Y todo comienza a hacer sentido. Todo te señala hacia un mismo lugar, la cruz. No es imaginación. Es un llamado. Y San Juan Pablo II decía, el que tiene una cruz, está marcado por la esperanza. Si tienes una cruz en casa y algo dentro de ti empieza a moverse, a arder, a inquietarse, no lo ignores. Es el Dios vivo tocando a la puerta de tu corazón. Conclusión de este capítulo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te está buscando. Está despertando en ti la conciencia de que esa cruz en tu hogar no es un simple objeto religioso. Es un signo profético. Es un sello espiritual. Tal vez tu abuela la colgó. Tal vez tu madre la limpió con amor. Pero ahora, te toca a ti. Porque tú has sido elegido. Y los elegidos no son los más sabios, ni los más santos, ni los más perfectos. Son los que, en medio de su fragilidad, dicen, aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Y si tú estás mirando esa cruz en este momento, es hora de responder. Capítulo 4. Las bendiciones ocultas de honrar la cruz en tu hogar. La cruz no es un simple símbolo. No es una decoración religiosa, ni una costumbre heredada. Es una llave. Una llave que, cuando se honra con fe, abre puertas invisibles que cambian destinos. Quien tiene una cruz en su casa, y la respeta, la venera, la contempla, no vive igual que los demás. Porque esa cruz no es de madera solamente. Es presencia viva. Es recuerdo constante. Es refugio en la tormenta. Y sobre todo, es canal de bendiciones sobrenaturales que descienden del cielo directamente sobre ese hogar. San Juan Pablo II lo decía sin rodeos. Allí donde se honra la cruz, Dios se manifiesta con poder. Esta afirmación, pronunciada con la autoridad de un santo que vivió bajo la sombra de la cruz cada día de su vida, contiene una verdad eterna. La cruz atrae la gracia. Y un hogar donde se honra la cruz, no solo con palabras, sino con vida, con oración, con humildad, es un lugar donde el cielo desciende, incluso cuando el mundo alrededor está en caos. 1. La cruz purifica el ambiente espiritual del hogar. Muchos hogares están cargados de tensiones invisibles, discusiones constantes, tristeza sin causa, cansancio espiritual, sensación de vacío, insomnio, miedo, ataques espirituales. Pero cuando la cruz se honra de verdad, cuando se ora ante ella, cuando se le da un lugar central, el ambiente cambia. Hay casas donde se siente paz con solo entrar. Y no es por los muebles, ni por el orden,
sino por la presencia del crucificado. La cruz purifica. Su sola presencia invoca la autoridad del cielo. Donde hay cruz, los demonios no pueden permanecer, porque recuerdan su derrota, porque sienten el fuego del sacrificio de Cristo. San Juan Pablo II afirmaba, el hogar cristiano debe ser una extensión del altar, y la cruz, su centro. Cuando tú permites que tu casa tenga ese centro, lo demás comienza a ordenarse. El caos cede, la oscuridad retrocede, la luz entra. 2. Honrar la cruz atrae protección sobrenatural. ¿Cuántas veces estuviste a punto de sufrir algo grave y no sucedió? ¿Cuántas veces sentiste que alguien, o algo, te protegía de manera inexplicable? San Juan Pablo II enseñaba que la cruz no solo representa el amor de Dios, sino también su escudo. Es el signo de una sangre que lo dio todo, y que aún hoy sigue cubriendo a quienes se acogen a ella. Tener una cruz en casa no significa estar exento de problemas, pero sí significa estar bajo cobertura. Significa que aunque vengan tormentas, tú no estás solo. Y cuando la familia entera se reúne ante la cruz, cuando los hijos aprenden a hacer la señal con reverencia, cuando los padres oran ante ella con fe, entonces se activa un muro invisible de protección que el enemigo no puede traspasar. 3. La cruz trae unidad y sanación a la familia. San Juan Pablo II tenía una visión clara. La familia que ora unida ante la cruz, permanece unida en el amor. Y esa es una verdad que miles de hogares han confirmado. La cruz no solo protege, reconcilia. Porque cuando los miembros de una familia miran juntos la cruz, recuerdan lo esencial. Los rencores se hacen pequeños. Las ofensas se relativizan. Las heridas se sanan. Porque no hay nada más poderoso que ver al inocente colgado del madero, y recordar que Él perdonó a quienes lo clavaron. ¿Cuántas veces una simple oración frente a la cruz ha sido el inicio de una reconciliación? ¿Cuántos hijos alejados han vuelto? ¿Cuántas parejas a punto de separarse han encontrado fuerza para seguir luchando? Eso no es coincidencia. Es fruto de una presencia viva. 4. Se activa una mayor sensibilidad a la voz de Dios. Hay personas que, tras colocar la cruz en un lugar central del hogar, comienzan a experimentar algo nuevo. Sueños más claros, intuiciones profundas, un deseo de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios. No es magia. Es fruto de la apertura espiritual que ocurre cuando se honra a Cristo crucificado. La cruz no es un ídolo. Es una puerta. Una puerta que, cuando se abre con fe, permite que la luz divina entre con más fuerza. San Juan Pablo II lo decía así. La cruz es la cátedra de Dios. Desde ella, Él enseña al alma que se dispone a escuchar. Tener una cruz en casa, y dedicarle tiempo, hace que esa casa se convierta en escuela de Dios. ¿Y tú? Aunque no te des cuenta, comienzas a aprender cosas que antes no entendías, como perdonar, cómo esperar, cómo resistir, cómo amar. 5. La cruz convierte tu hogar en un faro espiritual para otros. Hay hogares que irradian luz. Personas que, al entrar, sienten que algo cambia. Se calman. Se sienten amadas. Lloran sin saber por qué. ¿Por qué sucede eso? Porque en ese hogar se honra la cruz. San Juan Pablo II creía firmemente en el poder misionero del hogar cristiano. Él decía que un hogar donde se vive la cruz se convierte en un pequeño santuario. Un lugar donde los demás pueden encontrar a Dios, incluso si no lo estaban buscando. ¿Y tú? ¿Has pensado que quizá tu casa está llamada a ser eso? Un faro, un refugio, un lugar de paz para otros. No necesitas hacer milagros. Solo necesitas vivir bajo la cruz, honrarla, y dejar que su luz fluya a través de ti. 6. El alma se fortalece en medio de las pruebas. No todos los días son fáciles. Hay lágrimas, hay luchas, hay momentos de oscuridad. Pero quien honra la cruz, no se hunde, porque sabe que cada lágrima tiene sentido, que cada dolor puede ser ofrecido, que cada herida puede ser redentora. San Juan Pablo II vivió esto hasta el final. Su cuerpo se desgastó, su voz se apagó, pero su alma ardía, porque había aprendido a mirar su sufrimiento con los ojos del crucificado. Tú también puedes hacerlo. Puedes transformar el dolor en gracia, la tristeza en oración, la espera en ofrenda. Y todo comienza con honrar esa cruz que cuelga de tu pared. Conclusión de este capítulo. Hoy, miles tienen cruces en sus casas, pero no todos saben lo que significan. No todos las honran. No todos permiten que la gracia fluya. Tú, si estás aquí, estás recibiendo una invitación divina.
Haz de esa cruz un altar. Haz de tu casa un templo. Haz de tu vida una ofrenda. Porque cuando se honra la cruz, el cielo responde. Las cadenas se rompen. Las almas se levantan. Y tú, sí, tú que estás escuchando estas palabras, has sido llamado para eso. Capítulo 5. Una advertencia urgente. Lo que sucede cuando se ignora la cruz en casa. Hay silencios que hablan más que las palabras. Y uno de los silencios más peligrosos es el que se instala en un hogar donde la cruz ha sido olvidada. No estamos hablando de supersticiones, ni de amenazas sin sentido. Estamos hablando de realidades espirituales. De consecuencias invisibles que se activan cuando se ignora, se abandona o se desprecia aquello que representa el corazón mismo del cristianismo, la Santa Cruz. San Juan Pablo II no era un hombre que hablaba con temor, pero cuando se refería a la cruz, lo hacía con firmeza. Él decía, ¿dónde se retira la cruz? El alma se desorienta, la familia se debilita, y el mal encuentra entrada. ¿Qué quiso decir con eso? Que cuando una familia deja de mirar a Cristo crucificado, comienza a mirar otras cosas. Comienza a perder el norte. Y sin darse cuenta, se abre una puerta peligrosa a la oscuridad. 1. Cuando se ignora la cruz, la fe comienza a apagarse. El primer síntoma es sutil. Nadie lo nota de inmediato. Ya no se reza. Ya no se bendice la mesa. Ya no se habla de Dios. La cruz sigue colgada, pero se ha vuelto invisible. Y entonces comienza el enfriamiento espiritual. No hay pasión. No hay hambre de Dios. No hay sed de oración. Todo se vuelve rutina. Distracciones, trabajo, pantallas, ruido. San Juan Pablo II lo llamaba la muerte lenta del alma. Porque cuando la cruz deja de ser mirada, el corazón se aleja de su centro. Y esa es la raíz de muchas crisis familiares, matrimoniales y personales. No se perdió el amor, se perdió la cruz. 2. El enemigo encuentra brechas abiertas. Donde no hay cruz, hay espacio libre. Y ese espacio no queda vacío, es ocupado. La ausencia de oración, de símbolos sagrados, de reverencia, deja un hogar vulnerable. San Juan Pablo II advertía que el mal no necesita invitación formal. Basta con la indiferencia. Basta con quitar a Cristo del centro. En muchos hogares donde antes había paz, hoy hay gritos, divisiones, enfermedades inexplicables, confusión, agresividad. ¿Es solo psicológico? ¿Solo emocional? ¿O será que algo espiritual se ha desordenado al ignorar la cruz? 3. Comienza una niebla de confusión moral. Cuando ya no se mira la cruz, ya no se distingue el bien del mal con claridad. Las cosas que antes parecían incorrectas, ahora parecen normales. Se justifican actitudes, se toleran mentiras, se normaliza el pecado. San Juan Pablo II fue firme en esto. La cruz es el límite entre la verdad y el error. Cuando se borra ese límite, el alma se confunde. Y esa confusión lleva a decisiones que destruyen familias, relaciones, propósitos. El corazón ya no siente. La conciencia ya no habla. La voluntad se debilita. Todo eso, por ignorar a aquel que dio su vida por ti. 4. Se pierde la protección espiritual del hogar. Muchas veces las personas viven diciendo, no sé qué pasa en esta casa, todo va mal, parece que hay algo raro. Y lo primero que hay que preguntar es, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está el altar familiar? ¿Dónde está la oración? Porque un hogar sin cruz es como una ciudad sin murallas. Está expuesta. San Juan Pablo II enseñaba que cada hogar necesita una zona sagrada, un lugar donde Cristo sea el Rey. Y que si no la hay, el enemigo reclamará ese espacio. ¿Cuántas veces una casa ha sido liberada simplemente por volver a colocar una cruz y orar con fe delante de ella? 5. La cruz olvidada se convierte en juicio silencioso. Esto es fuerte, pero necesario decirlo. San Juan Pablo II creía que cuando se ha recibido la fe y se rechaza, hay consecuencias. No porque Dios castigue, sino porque el alma que se aleja de la luz entra en oscuridad por elección. La cruz colgada y cubierta de polvo, ignorada, olvidada, se convierte en un recordatorio silencioso de una oportunidad perdida. Y muchas veces, el sufrimiento llega no como venganza de Dios, sino como una última llamada a despertar. Porque aún en el dolor, Dios sigue llamando. 6. El tiempo de la misericordia tiene un límite. San Juan Pablo II fue el gran apóstol de la divina misericordia. Pero también advirtió que esa misericordia no debe ser tomada como excusa para la tibieza. Hay un tiempo para volver. Un tiempo para arrepentirse.
Un tiempo para restaurar la cruz en el centro del hogar. Pero ese tiempo no es eterno. Las señales están por todas partes. El mundo se oscurece. La fe es atacada. Las familias se quiebran. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esa cruz que tienes en casa? Conclusión de este capítulo. Despierta antes que sea tarde. No ignores más esa cruz. No la dejes como decoración. No permitas que se vuelva invisible. Levántate. Límpiala. Colócala en un lugar central. Ora ante ella. Reúne a tu familia. Porque si no lo haces, poco a poco, perderás lo más valioso. No solo cosas materiales, sino el alma, la fe, la protección. San Juan Pablo II nos advirtió con amor, pero con claridad. La cruz es el camino. Sin ella, no hay vida. Y si tú estás oyendo esto hoy, es porque aún hay tiempo. Aprovecha la gracia. Vuelve a la cruz antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 6. Un llamado final de San Juan Pablo II. Lo que debes hacer con la cruz en tu hogar. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final del llamado. Porque lo que has escuchado hasta ahora no son simples palabras. Son semillas. Son campanadas de lo alto. Y si tu corazón ha sentido algo, una inquietud, un ardor, un suspiro, no lo ignores. No lo dejes pasar, porque eso es el Espíritu Santo hablándote. Y lo hace a través de un hombre que vivió para recordarnos la centralidad de la cruz. San Juan Pablo II. Él no hablaba de la cruz como teoría. La cargó sobre sus hombros cada día. En su juventud perseguida, en la guerra, en el sufrimiento físico, en la incomprensión, en la enfermedad, en el silencio de sus últimos años. Y aún así, decía, no tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Este es su último llamado a ti, a tu casa, a tu alma. Un llamado para que despiertes, levantes la mirada y regreses al pie de la cruz. 1. Coloca la cruz en el centro de tu hogar y de tu vida. ¿Dónde está tu cruz? ¿Colgada en una pared olvidada? ¿Guardada en un cajón? ¿En tu cuello, pero sin significado? San Juan Pablo II decía que la cruz debe ser visible, central y viva. No como adorno, sino como altar, como señal, como estandarte. Hoy es el día para tomar esa cruz, limpiarla con tus manos, colocarla en un lugar central de tu casa, donde todos la vean, donde todos la recuerden, y orar ante ella. Hazlo con fe, hazlo de rodillas, hazlo aunque no sepas orar, porque en ese acto sencillo, estás abriendo la puerta a lo sobrenatural. Estás diciendo Dios, aquí estás primero, aquí mandas tú. 2. Reúne a tu familia frente a la cruz y oren juntos. ¿Cuánto tiempo hace que no oran juntos? ¿Cuánto tiempo hace que no se miran con los ojos del alma? San Juan Pablo II suplicaba a las familias que volvieran a ser iglesias domésticas. Y eso comienza con algo simple, orar ante la cruz. No necesitas grandes discursos. Solo fe. Toma la mano de tus hijos, de tu pareja. Haz silencio. Mira la cruz. Di su nombre, Jesús. Agradece. Pide perdón. Pide protección. Bendice tu hogar. Y verás cómo el ambiente cambia. Como si algo invisible descendiera sobre todos. Porque así es. Cuando una familia ora unida ante la cruz, el cielo se hace presente. 3. Renueva tu fe y vuelve al camino. Tal vez llevas años lejos. Tal vez te alejaste poco a poco, sin darte cuenta. Tal vez aún vas a misa, pero el corazón se ha enfriado. Hoy, San Juan Pablo II te grita desde el cielo. No te detengas. Vuelve a Cristo. Vuelve a la cruz. Vuelve a la confesión. Vuelve a la Eucaristía. Vuelve a la palabra. Vuelve a la oración del rosario. No para ser perfecto, sino para ser restaurado. La cruz no llama a los santos. Llama a los heridos, a los cansados, a los caídos. Y tú, si sientes que ya no puedes más, eres el candidato perfecto para abrazar esa cruz y recibir fuerza nueva. 4. Ofrece tus sufrimientos como unión con Cristo crucificado. ¿Sufres? ¿Tienes una enfermedad? ¿Una angustia? ¿Una pérdida? No estás solo. San Juan Pablo II nos enseñó que el sufrimiento, unido a la cruz, se vuelve redentor. No es solo dolor, es semilla de eternidad. Cada lágrima ofrecida, cada noche de soledad, cada batalla silenciosa, puede ser un altar. Mira la cruz y dile, Jesús, te lo ofrezco. Con amor, con fe, con esperanza. No hay oración más poderosa que la del que sufre con fe. Y tú puedes transformar tu cruz
en canal de bendiciones para ti, para tu familia y para el mundo. 5. Haz de tu hogar un faro para otros. No guardes esta luz solo para ti. Hay muchos que viven en tinieblas. Muchos que no tienen esperanza. Muchos que no saben qué hacer. Tú puedes ser un faro. Tu casa puede ser un refugio. Tu cruz puede ser testimonio. San Juan Pablo II decía que el mundo necesita testigos más que maestros. Y tú, al vivir la cruz con amor, te conviertes en testigo. Coloca una cruz en la entrada de tu casa. No para presumir, sino para proteger, para anunciar, para bendecir. Que todos los que entren digan, aquí vive Cristo. 6. Mantente firme, aunque vengan pruebas. Este camino no es fácil. Habrá burlas, críticas, batallas. Pero no estás solo. Nunca lo estarás. San Juan Pablo II caminó entre lobos. Fue perseguido, herido, disparado, enfermo. Y aún así, nunca dejó de decir, totus tus, María. Todo tuyo, Jesús. Tú también puedes hacerlo. Mantente fiel. Mantente orando. Mantente amando. Porque el cielo se gana en la cruz. Y cuando el mundo se sacuda, cuando todo parezca derrumbarse, los que estén firmes en la cruz no caerán. Megáfono. Conclusión final. Este es tu momento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que escuches esto justo hoy. Este es un llamado de Dios, a través de San Juan Pablo II, para ti. Es tiempo de volver. Es tiempo de elegir. Es tiempo de decidir qué lugar ocupará la cruz en tu vida. No la ignores más. No la postergues. Colócala en alto. Ora ante ella. Carga la tuya con amor. Y verás cómo tu vida cambia. Porque la cruz no es el final. Es el comienzo de todo. Al final, la cruz vence. Siempre. San Juan Pablo II. Y ahora que has escuchado todo este mensaje, ahora que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón a través de las palabras, las enseñanzas y las advertencias de San Juan Pablo II, ahora es el momento más importante. Porque no basta con emocionarse. No basta con haber sentido algo. No basta con haber escuchado con atención. Lo que transforma una vida no es solo el conocimiento, sino la respuesta. ¿Qué harás tú con este llamado? ¿Qué decisión tomarás tú hoy? La cruz no es un símbolo muerto. No es una simple figura religiosa. No es un adorno más en la pared de tu casa. La cruz es el trono del amor. Es el altar del sacrificio. Es la cátedra del perdón. Es el arma más poderosa contra toda tiniebla. Es el escudo que protege a las familias. Es la llave que abre la puerta del cielo. Y si la tienes en tu casa, si tienes una cruz en algún rincón de tu hogar, entonces tienes algo sagrado, algo eterno, algo que puede marcar la diferencia entre la bendición y la ruina espiritual. San Juan Pablo II nos lo gritó con su vida entera. No tengan miedo de abrazar la cruz. No tengan miedo de vivir desde la cruz. No tengan miedo de amar con la cruz. Él mismo, habiendo cargado tantas cruces en su existencia, físicas, emocionales, espirituales, nunca renegó del sufrimiento. Al contrario, lo ofreció, lo abrazó, lo transformó en oración, lo convirtió en fuego de amor. Y hoy, desde la gloria de Dios, Él intercede por nosotros para que también tengamos el valor de hacer lo mismo. Mira a tu alrededor. El mundo está herido. Las familias están rotas. Los jóvenes están confundidos. El mal se disfraza de bien. Las tinieblas avanzan sin pudor. La cultura desprecia a Cristo. Se burlan de la fe. Quieren sacar a Dios de las escuelas, de las leyes, de la sociedad y también de nuestros hogares. Y ante todo eso, hay una sola respuesta verdadera, una respuesta que tiene poder, una respuesta que no se negocia: volver a la cruz. Volver a la cruz significa volver a lo esencial, volver al sacrificio, volver al amor que no exige, sino que se entrega. Significa poner a Cristo en el centro, no en el margen, no como una idea, no como una figura bonita, sino como Rey, como Señor, como Salvador. Porque si Él no reina en tu casa, entonces reina otra cosa. Y si la cruz no está en alto, entonces algo más ocupará su lugar. Por eso, hoy te invito, no por emoción, sino por fe, a tomar una decisión concreta. Busca la cruz más cercana que tengas. Puede estar en la sala, en tu cuarto, en la cocina, o incluso olvidada en algún cajón. Tómala entre tus manos. Mírala. Mira a Cristo crucificado. Recuerda que esa cruz no es solo un símbolo religioso. Es la señal de tu salvación. Es la prueba de que eres amado sin medida.
Es la promesa de que nunca estás solo, incluso en tus peores momentos. Y ahora dile, Jesús, hoy te coloco nuevamente en el centro de mi hogar, en el centro de mi corazón. Te doy permiso para reinar en esta casa. Te entrego mis miedos, mis heridas, mis pecados, mis dudas, mis preocupaciones. Te entrego a mi familia. Te entrego todo, porque confío en ti. Y si haces esto con fe, si lo haces desde lo más profundo de tu alma, verás cómo cambia todo. Puede que no cambie lo exterior de inmediato, pero dentro de ti comenzará una transformación real. Y poco a poco, la gracia comenzará a fluir. La cruz no es un final, es un principio, es una puerta, es una promesa, es una victoria, la victoria de Cristo, y también la tuya. No dejes pasar este momento. No digas, lo haré mañana. No digas, ya lo pensaré. Porque puede que mañana sea tarde. Este es el tiempo. Este es el día de tu decisión. Este es el llamado que Dios te hace por medio de un santo que vivió en tu generación. San Juan Pablo II te habla con voz fuerte y tierna a la vez, como un padre espiritual que no quiere que te pierdas. La cruz está en tu casa, pero, ¿está en tu corazón? Que no se quede colgada como algo decorativo. Que no se cubre de polvo. Que no se olvide. Haz que brille. Haz que viva. Haz que tu hogar sea tierra santa. Y que así, cuando llegue el momento final, cuando todos estemos cara a cara con nuestro Creador, podamos decir como San Juan Pablo II, he corrido la carrera. He guardado la fe. He amado la cruz. Y entonces, desde el cielo, una voz nos dirá, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.